Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha intentado resolver la incógnita de su existencia y de todo aquello que lo rodea, y entre tantas explicaciones, dos en particular han sido las que han prevalecido con el tiempo, generando una pelea interna entre si la ciencia y la lógica tiene más razón que la religión y la fe. Y aunque usualmente la ciencia suele tener las respuestas, existen fenómenos extraños donde pareciera que no existe una solución racional, y no queda más que juntar las manos y rezar porque todo termine. Personalmente, ¿te consideras una persona de ciencia o de fe? ¿Qué situación te haría cuestionar si es tiempo de dejar todo eso en lo que crees y entregarte, aunque sea por un momento, a nuevas posibilidades? Escuchas, vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras hablamos de los exorcismos de Anneliese Michel. Bienvenidos a este nuevo episodio en Sorbos de Suspenso después de unas aparentes vacaciones de un mes. Han ocurrido muchas cosas. Sí, pero pues ya regresamos, al menos por una semana más. No prometemos mucho, pero se intenta. Muchas gracias por seguirnos esperando y por seguir escuchándonos. Recuerden que además pues siempre pueden escuchar ya los otros episodios que hemos publicado. Hay algunos, yo creo que también vamos a hacer recomendaciones de episodios anteriores. Hay unos que particularmente tenemos nuestros favoritos también. Y que si no los han escuchado, pues sí. O si ya los escucharon, estaría chido que los repitieran también. Están padres. Y en esta ocasión les traemos un caso conocido. Bueno, conocido entre comillas. Bueno, sí. Es muy popular por su película, pero pues obviamente la película no es como tal biográfica. Se tomaron bastantes libertades al momento de adaptar esta historia. Pero bueno, para quien no lo sepa, este es el caso real del exorcismo de Emily Rose. La chica no se llamaba Emily Rose, como pueden ver en el título de este episodio. Pero pues sí es una historia bastante interesante y bastante... da mucho debate sobre si estuvo bien o no lo que sucedió. Pero no nos adelantemos, ya se adentrarán junto a nosotros a la historia. Sí, y bueno, creo que va a ser otro episodio de los que van a terminar enojados como los que hemos publicado últimamente. Bueno, yo creo que no tanto, porque sí es que sí hay cosas que están raritas por ahí, pero hay otras que sí están medio escabrosas, entonces, bueno, vamos viendo. Sí, ya lo escucharán, o vamos escuchando, vayan escuchándonos. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet, yo soy Yvette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en una familia católica extremadamente devota. Su padre, Joseph Michel, provenía de una antigua familia de burgueses y artesanos de Klingenberg. Sus 3 hermanas eran monjas y él consideró muchos años en convertirse en sacerdote. Sin embargo, lo descartó. Esto es en Alemania. Perdón, creo que olvidé poner eso en el guión, pero contexto, esto es Alemania. Ok. Anna Michel, su madre, trabajaba en la oficina de su padre en Leibling cuando conoció a Joseph Michel, cuya madre arregló el matrimonio entre ambos, quienes tuvieron a su primer hijo en 1948, aún sin haberse casado, causando rumores en el pueblo de que el dinero había fluido a favor de la familia Michel para lograr el matrimonio. Ana dijo que tener a ese niño le trajo tanta vergüenza a su familia que la obligaron a vestirse de negro el día de su boda en 1950. El pequeño falleció en 1956 de un tumor de riñón, pero como hijo ilegítimo no se le dio un lugar en la tumba familiar, sino que fue enterrado en una tumba separada en la pared del cementerio.
Si un día consideras que tus padres no te quieren, piensen que este niño de 6 años murió de un tumor y que probablemente no hicieron nada porque no lo querían. Está muy extraño justo esta parte. No sé, para empezar, nunca había escuchado un tumor de riñón. Bueno, todo el cuerpo puede tener cáncer, salvo el corazón. Así que lo que está raro es que un niño tan chiquitito lo presente. Y pues así como, o sea, teniendo en cuenta que era una familia, pues que el dinero no era un problema, o sea, así como de que, pues le dio un tumor y se murió. Uh-huh. A mí suena como que, ay, qué bueno que se está muriendo. Pues se va a morir la vergüenza. Qué feo. Después del nacimiento de Anneliese, como dijimos en el 52, vinieron sus 3 hermanas menores en el 54, 56 y 57. Como resultado de una crianza católica extremista, Anneliese, una niña naturalmente sensible, pero usualmente descrita como simpática y dulce, se sintió presionada para expiar los pecados de los que la rodeaban. Una de las actividades familiares consistía en dormir en los suelos de las estaciones de tren en honor a los pecados de drogadictos e indigentes que dormían en ellos. ¿Qué? Sí, o sea, se juntaban en familia y se ponían a dormir en el suelo, porque era una manera como de sacrificarse uno. Es como el ejemplo de Jesús, así como de que a él, o sea, lo crucificaron, lo torturaron para expiar los pecados del mundo. Entonces, como de, es que el sufrimiento que tú vas a cumplir aquí es para expiar los pecados de los vagabundos y drogadictos que están en esta zona, ¿no? ¿A quién se le ocurren estas formas de...? A los cristianos. Bueno, este entorno familiar solo serviría como plataforma de lanzamiento para una pesadilla de la vida real, cuando a Anneliese le diagnosticaron trastornos físicos y mentales cuando era adolescente. Anneliese comenzó a experimentar apagones a los 16 años en el 68. Al principio caminaba en trance, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, o mojaba la cama y pronto empezó a tener convulsiones. O sea, con lo de apagones se refería como a su cerebro, sí, sea, que dejaba de funcionar. Ok, esto está traducido, así que puede interpretarse como desmayos. Ajá, sí, o supongo, como ¿no? que simplemente su mente se quedaba en blanco y se quedaba así como congelada, ¿no? Yo creo que como desmayos, ¿no? Creo que podría ser. En agosto del 69, Anneliese tuvo un incidente similar, pero esta vez su madre la llevó al médico de cabecera, el Dr. Boch y el Dr. Luthi. La examinaron e incluso le realizaron un electroencefalograma y un escáner cerebral, pero no encontraron ningún problema. Y especularon que podría tratarse de una epilepsia de algún tipo. Un neurólogo tiempo después le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal, que puede provocar convulsiones, pérdida de memoria y alucinaciones. Además, puede provocar un trastorno conocido como síndrome de Hirschsprung. Este síndrome se refiere a un grupo de fenómenos conductuales evidentes en algunas personas con epilepsia del lóbulo temporal. Este causa cambios crónicos leves interictales, es decir, entre convulsiones, en la personalidad que se intensifican lentamente con el tiempo. El síndrome de Hirschsprung, está raro, incluye 5 cambios principales: hipergrafía, hiperreligiosidad, sexualidad atípica, generalmente reducida, circunstancialidad y vida mental elevada. O sea, todo esto y aparte pues, su familia ya era así prácticamente, ¿no? Ajá. O sea, esto fue como que la gota que derramó el vaso, ¿no? Anneliese comenzó a tomar medicamentos para la epilepsia y se matriculó en la Universidad de Würzburg en 1973. Sin embargo, a pesar del tratamiento que estaba recibiendo, su condición empeoró y cayó en una profunda depresión y hasta consideró el suicidio. Escuchó voces que le decían que estaba condenada y vio el rostro del diablo a su alrededor. Fue entonces cuando se convenció de que estaba poseída por el demonio. A mí sí me hacen enojar mucho este tipo de casos. O sea, porque cuando evidentemente ya, o sea, tiene... A lo mejor, bueno, o sea, tiene un problema, un trastorno, ¿no? Uh-huh. Entonces esto evidentemente no le iba a ayudar en nada con la familia que ya tenía. O sea, creo que justo de caer en que estaba poseída por un demonio, o sea, no creo que haya sido casualmente, pues únicamente por el trastorno, sino por el ambiente en el que toda su vida se había desarrollado, ¿no? O sea, por su familia hiperreligiosa. O sea, estamos juntando muchas cosas. Estamos juntando que exactamente el tipo de epilepsia que se le detectó
ya traía consigo alucinaciones y hiperreligiosidad. O sea, las personas que sufren de esto usualmente se convierten en fanáticos, pues muy... no sé cómo decirlo. Ahí se me fue la palabra también, pero... Es decir, muy activos, pero no creo que esa sea la palabra. Muy apasionados. Eso, pero... muy apasionados. Entonces, creo que es... Y luego aparte, o sea, uno se sugestiona, ¿no? Entonces, si tú eres una persona muy religiosa y de repente empiezas a escuchar voces o empiezas a tener estas alucinaciones, lejos de adjudicarlo a tu propia enfermedad o relacionarlo con otras cosas, dices, huevo, es el diablo. Sí. Es Satanás. Satanás me está acosando. Otros se convencieron por primera vez de la posesión de Anneliese cuando no pudo pasar junto a cierta imagen de Jesús durante una peregrinación. Se negó a beber agua bendita y emitió un olor fuerte e infernal. Anneliese, en 1973, comenzó a escuchar golpes en su habitación, que su hermana también escuchó. También oiría una voz que la condenaba al infierno, lo que era aún más aterrador. La madre de Anneliese se alarmó cuando vio a su hija una ocasión mirando furiosamente una estatua de la Virgen María con los ojos que se le volvieron negros, negro azabache, y sus manos que habían parecido convertirse en garras gruesas. Pronto, Anneliese estaba haciendo compulsivamente cientos de sentadillas y flexiones al día, de 400 a 600 según la mayoría de las personas, hasta que finalmente se rompió los ligamentos de las rodillas. ¡Hala! ¿Les dolió? A mí me dolió. Ya sé, yo sí que sabía que eso podía pasar. ¡Ah, la verga! En un momento se arrastró debajo de una mesa y se quedó allí, ladrando como un perro durante 2 días. Comió arañas y carbón y mordió la cabeza de un pájaro muerto. ¿De dónde? Uno podría preguntarse. Consiguió estas cosas, pero algunos misterios nunca serían resueltos. O sea, como esto. ¿Quién sabe de dónde sacó un ave? Pero pues se la comió. Pues sí, le arrancó la cabeza. Sus gritos se podían escuchar durante horas en un tramo a través de las paredes, y también se sabía que orinaba en el suelo y luego lo lamía. Nada de esto parecía un comportamiento adolescente normal, no por si tenían la duda. No más. ¿Ustedes creen? Y la familia de Anneliese quería buscar más tratamiento psiquiátrico para su hija, pero Anneliese se negó. Fíjate, aquí también... Es que, o sea, ella estaba muy influenciada, era muy devota. Ella, siendo la hija mayor, siempre le dijeron, no, es que tú tienes que sufrir por Dios, tienes que vivir la religión lo más adentro que tú puedas. Pareciera que Anneliese era la más religiosa de su familia. Y aquí quiero aclarar otra cosa. Muchos de estos eventos se vivió el pueblo como tal. O sea, fue testimonios de la familia, fueron testimonios de las personas de su comunidad. ¿Qué tan cierto pueda llegar a ser todo esto? Es relativo. Obviamente hasta ese punto no estaba nada documentado, porque simplemente era como una niña con problemas. Ya después, cuando empezó lo del exorcismo, que aún no vamos a eso. Pero bueno, el punto es que hasta este punto todo lo que se sabe fue contado por sus padres y sus vecinos. Entonces, ¿puede haber muchas exageraciones? Sí. Yo siento que sí. ¿De dónde consiguió un pájaro muerto para morderle la cabeza? Tal vez se lo dieron. Puede ser. O tal vez nunca sucedió, pero la gente se como de sí, a huevo, yo la vi que se comió un carbón. Sí, yo la vi. Y otro de no, sí me acuerdo. Y se comió también una araña. A mí, bueno, lo que más me saltó de esta parte es esto. O sea, el hecho de que la familia sí buscaba, según esto, la familia sí buscaba un tratamiento psiquiátrico y ella era la que se negaba. Al final... Es que al final, si estás buscando un tratamiento psiquiátrico a alguien, se niegue o no, pues tampoco es como que está en condiciones de negarse. O de que la familia como tal acepte la negación, porque pues si obviamente su problema viene desde ahí, no entiendo. No, y entendamos que para este punto Anneliese ya se había tronado las rodillas y ya había tenido comportamientos que podían llegar a ser hasta peligrosos para otras personas. Entonces no es un momento en el que no, mijas. Mi niña dice que no quiere su vitamina, entonces que no se la tome. Sí, o sea. Pero bueno, un exorcista de un pueblo cercano confirmó la posesión.
porque, Pero la solicitud de exorcismo de Anneliese por parte de su sacerdote local fue denegada 2 veces. Y la respuesta fue que el obispo tenía que aprobar el rito. Desafortunadamente para todos los involucrados, no pasaría mucho tiempo antes de que éste cambiara de opinión. Y en 1975 cumplió su deseo. El obispo local, Joseph Stang, aprobó la tercera solicitud de Anneliese después de que ella recibió el apoyo de un sacerdote llamado Ernest Alt, quien creía que su condición era más que solo epilepsia y alucinaciones. El obispo asignó al pastor Arnold Renz a trabajar junto con el padre Alt para realizar un rito de exorcismo de 1614 con la intención de que lo hicieran en total secreto. Hay algo que yo quiero aclarar aquí, que es un dato un poquito escondido o curioso, que casi nadie sabe. Yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia sobre epilepsia, que con una de las eminencias de mi universidad. Era una maestra que todo el mundo le tenía miedo, que nadie quería clases con ella, pero la verdad era una neurocientífica muy chingona. Y ella nos explicó algo que dice, cuando la gente piensa en epilepsia, piensa en convulsiones. Piensa de que si es diagnosticado, se va a estar retorciendo a lo loco. Y no es así. La epilepsia es muchas cosas. Dice que inclusive hay personas que están caminando en la calle y pues no sé, les toca dar vuelta o pararse con un semáforo y no lo hacen. Y eso es epilepsia. Es como una falla en la... No sé si es una falla en la sinapsis de las neuronas o cómo funciona exactamente. Pero ella decía que es eso, o sea, que muchos comportamientos raros o que de repente un tic o un grito salido de la nada puede ser epilepsia. Entonces yo siento que parte de esta ignorancia que todos tenemos, porque yo también creía que eran convulsiones como tal, puede influir mucho en esto. Si tú ves a una niña teniendo este tipo de comportamientos y dices, no, es que la epilepsia son convulsiones y ella no las tiene. O tiene más que eso, entonces puede ser otra cosa. Pero es parte de esa ignorancia. Ahora yo sé, y espero que ustedes sepan, que hay muchas otras conductas, a veces muy pequeñitas, a veces muy grandes, que también influyen dentro de la misma enfermedad. Entonces, pues sí, de alguna manera no los culpo, sobre todo por la época, que digan, es que esta no es una epilepsia normal. O sea, la niña ladra, bebe pipí, bebe pipí del suelo, muerde carbón, o sea, cosas así. Eso no puede ser algo tan sencillo, ¿no? Pero ahora sabemos que la epilepsia no es únicamente el me retuerzo y ya. Sí, pero pues es que también, o sea, independientemente de los síntomas que pudiera presentar y todo, o sea, en el momento en el que pasas de tener ayuda médica profesional a ritos, a cosas de ese tipo, pues también ya es, no sé, o sea, no, falta de ética supongo que no, porque pues depende de quiénes sean los que decidan esto, ¿no? Pero sí es como una irresponsabilidad. Hasta cierto punto sí, sobre todo, bueno, eso lo vamos a ver más al final. El rito del exorcismo fue realizado en Anneliese Michel por primera vez, pero no por última, con el padre Renz el 24 de septiembre del 75. En el transcurso de sus diversas sesiones con el sacerdote, Anneliese reveló los nombres de muchos de los demonios notables que la poseían. Resulta que su cuerpo era algo así como una sección VIP para los condenados. Almas en las que probablemente habrías pensado como humanos malvados en lugar de verdaderos demonios, competían por el demonio dentro de ella. Por el dominio, ¿no? O sea, por el dominio de su cuerpo. Ajá. Según el Washington Post, Anneliese fue la anfitriona de las almas de los mayores villanos de la historia. Caín, Judas, Nero, Lucifer y Hitler, entre otros. Estas almas oscuras hablarían a través de Anneliese, entonando sabiduría maligna e incluso sumergiéndose entre sí. Hitler, quien según la madre de Anneliese hablaría con un acento apropiadamente austriaco, declararía que la gente es tan estúpida como los cerdos, lo que sí parece coherente con su filosofía, que todo el mundo conocía en ese tiempo ya, ¿no? Creo. Sí, obvio. Mientras tanto, Judas replicaría que Hitler no era realmente un gran problema en el infierno, sino que solo hablaba un gran juego. Traducciones, perdón. Bueno, solo hablaba mucho. No se sabe si Judas habló con acento arameo, pero tiene sentido que no le impresionara el antisemitismo de Hitler. O sea, estaban bien planeados estos personajes, aparentemente. Sí. Ok, a partir de aquí yo ya hubiera empezado a dudar que fueran demonios reales. ¿Por qué Hitler?
Hitler era extremadamente católico y tenía el apoyo de la iglesia. Tuvo el apoyo de la iglesia en casi todo lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué estaría en el infierno? Me pregunto yo. Si actuó bajo los preceptos y la bendición del Vaticano, hasta donde tengo entendido. Ya luego alguien me va a corregir. Esa es una. Y luego, o sea, personajes así como personajes históricos y repetía. A mí esto no me suena a posesión. A mí me suena a locura. Sí, o sea, porque aparte son nombres que la mayoría del mundo, si no es que todo el mundo, bueno, la mayoría del mundo conoce. O sea, tampoco es como cuando te sacan de repente que hay que un demonio de bien raro que nomás se menciona en los libros de hace no sé cuántos años o algo así, ¿no? Que le da un poco más de misterio, pero o sea, eso es como no sé, ¿qué te gusta? Como si en esta época sucediera y dijeran que uno de los demonios es este vato, el de las Torres Gemelas. ¿Cómo se llama? Osama. Ajá, o sea, suena algo así, empezar ¿sabes? a hablar así. Ajá, es como de, no, es que sí es él. Sí, es que a huevo tiene el acento estereotípicamente. Ajá. Y luego aparte, Austria está muy cerca de Alemania, entonces era muy fácil imitar un acento austriaco. O sea, no entiendo por qué los impresionó tanto. Cuando para mí es como de, no mames, esto es falso. A lo largo de 9 meses se llevaron a cabo sesiones de hasta 4 horas, 1 o 2 veces por semana, en un intento de expulsar a Judas y compañía del cuerpo de Anneliese. En total, como explica el Washington Post, Anneliese fue sometida a un total de 67 exorcismos. Esto, según cualquier métrica, es demasiado. El padre Renz permitió que grabaran algunas de las sesiones y existen unas 42 horas de audio de los exorcismos de Anneliese Michel, y lo que contienen estas cintas es espantoso. Es básicamente una niña gritando con sacerdotes a su alrededor echándole agua bendita, básicamente. La voz de Michel en las grabaciones es inhumana y demoníaca. Gorgotea, gruñe, sisea y escupe obscenidades entre sesiones de Judas y Hitler discutiendo y explicando los terrores del infierno. The Post señala que la voz de Michel en esas cintas suena notablemente como la de Linda Blair en El Exorcista. ¿En qué año salió la película de El Exorcista? ¿Fue después de este caso o antes? El Exorcista original es del 73. Fue más o menos de la época, según yo. Justamente. Durante estas sesiones, incluso cuando Anneliese se consumía físicamente, exhibió lo que los testigos describieron como una fuerza sobrehumana, y su comportamiento se volvería tan violento que tendría que ser sujetada, encadenada a su silla o inmovilizada de otra manera para que los sacerdotes estuvieran libres, capaz de seguir realizando sus ritos. Estar encadenado a una silla durante 4 horas 67 veces en 9 meses para que los sacerdotes puedan gritarte y lanzarte agua sobre ti, para que el poder de Cristo pueda obligarte a quitarle lo mucho... para que el poder de Cristo pueda obligarte a quitártelo, es uno de los detalles más impactantes en este caso. Pero no fue todo el exorcismo lo que mató a Anneliese Michel. Durante el periodo de 9 meses de sus exorcismos, Anneliese comenzó a hablar sobre la posibilidad de sacrificar su propia vida en nombre de la juventud rebelde y los sacerdotes pecadores que ella consideraba que plagaban la era moderna. En ese punto había solicitado que no se le tratara más por su epilepsia, confiando plenamente en los exorcismos de los sacerdotes, y había dejado de comer por completo, planeando morir de hambre para expiar los pecados de los demás. O sea, es que nuevamente es como una combinación entre los trastornos que ya tenía, junto con las creencias muy fuertes que tenía también, ¿no? O sea, pues sí, es hecho de sacrificarse para expiar los pecados de los demás. Esto me suena a una esquizofrenia gravísima. Y bueno, en la primavera de 1976, Anneliese estaba demacrada y había contraído neumonía. Agotada por las brutales sesiones de exorcismo, con fiebre y debilitada por no comer, Anneliese Michel murió de hambre y deshidratación el 1 de julio de 1976, pesando apenas 68 libras. Que esto es como... 30.8 kilos.
menos de 31 kilos, con tan solo 23 años de edad. Sin embargo, el final de la vida de Anneliese no fue el final de la historia. Imagínense qué tan demacrada tiene que estar una chica de 23 años para pesar 30 kilos. Está... No. O sea, y como... Digo, supongo que de eso se va a hablar más adelante, pero... O sea, el hecho que murió de hambre y de deshidratación. Y aparte tenía una neumonía que aparentemente no fue tratada. O sea... Ajá. O sea, la dejaron morir. Básicamente. Y Anneliese estaba de acuerdo con esto, pero Anneliese no estaba en sus facultades mentales sí. para decidir si esto era buena idea o no. Los padres de Anneliese y tanto el padre Alt como el padre Lenz fueron arrestados y acusados de homicidio negligente por no haberle dado a Anneliese la atención médica necesaria en sus últimos días. Si bien se reconoció que la falla orgánica de Anneliese era inevitable hacia el final, los expertos encontraron que ella podría haberse salvado incluso una semana antes de su muerte con la atención médica básica. Sin embargo, la fiscalía reconoció que los Mitchells habían seguido prácticamente todas las vías posibles para ayudar a su hija, y le pidieron a la corte que se limitara a cobrar una multa a los sacerdotes y declarar culpables a los padres, pero que no les dieran ningún castigo, ya habían sufrido suficiente. O sea, sí son culpables, pero no pasa nada. Pero la niña quiso. Para darle a este ya de por sí sensacional juicio un toque aún más espeluznante, los Mitchell hicieron que el cuerpo de Anneliese fuera exhumado antes del juicio, porque una monja les había dicho que había tenido una visión en la que el cuerpo de Anneliese estaba incorrupto en la tumba. Si esto resultara ser cierto, sería evidencia de que algo sobrenatural realmente estaba en marcha y que el exorcismo estaba justificado. Basta decir que el cuerpo resultó haber seguido el curso natural de descomposición. Ah, no me digan. Qué curioso, ¿no? Qué sorpresa. En el juicio de Anneliese Mitchell estaba en juego más que la mera culpa de los padres y los sacerdotes. El juicio también sirvió como una especie de referéndum sobre el tema de la ciencia y la razón versus la religión. En comparación con algunas otras naciones europeas, Alemania se consideraba altamente racional y secular. Por ejemplo, en Italia se realizan casi 500,000 de exorcismos cada año, y aproximadamente 1/5 de los exorcistas practicantes del mundo viven en Francia. En comparación, Alemania solo tenía 2 o 3 exorcistas practicantes que actúan en secreto bajo la aprobación del obispo. Por eso al inicio el obispo le dijo, está bien, exorcízala, pero en secreto, bajita la mano. Como tal, como un país que se enorgullece de su laicismo, los funcionarios alemanes no querían que se les viera oficialmente como si consideraran la presencia del diablo como una defensa legítima. Al mismo tiempo, la Iglesia tiene un interés personal en mantener que Satanás es real. Pues, si los demonios no existen y los sacerdotes no pueden exhibir control sobre ellos en el nombre de Cristo, se ponen en duda elementos de la Biblia, lo que podría conducir a una nación ya secular en cuestionar la religión aún más. Si bien el tribunal escuchó los argumentos a favor de la posesión de Anneliese, en general el caso se manejó de una manera que restó importancia a la existencia del diablo. Qué bueno, gracias. En el transcurso del juicio, las cintas de las sesiones de exorcismo de Anneliese Mitchell se reproducieron en la corte como evidencia de que ella sí estaba poseída, y se utilizaron clips de los demonios que argumentaban para respaldar esta afirmación. Además, el abogado patrocinado por la iglesia de los Mitchells argumentó que el exorcismo es legal y está protegido por la garantía de libertad religiosa de la Constitución alemana. Mientras tanto, la acusación naturalmente trajo médicos que declararon que Anneliese no estaba poseída, pero que sufría de efectos psicológicos provocados tanto por su origen inusualmente religioso como por su epilepsia. O sea, lo que ya habíamos dicho hace rato. Ajá, básicamente. Los 4 acusados, porque para eso estamos hablando de los 2 sacerdotes los 2 sacerdotes y los padres de Anneliese. Los 4 acusados fueron declarados culpables por el cargo menor de homicidio negligente. Sin embargo, aunque el tribunal dictó una sentencia más indulgente de lo que el público esperaba, no fue tan indulgente como había sugerido la fiscalía.
Si bien el Estado había argumentado que los padres no debían sufrir castigos y los sacerdotes simplemente debían pagar una multa, el tribunal les impuso a todos 6 meses de prisión, que fueron suspendidos, y 3 años de libertad condicional. A pesar del veredicto de culpabilidad, los Mitchell seguían convencidos de que habían hecho lo correcto. La madre de Anneliese dijo que los exorcismos estaban justificados porque las manos de Anneliese habían tenido estigmas como señal de que los demonios debían ser expulsados para que Anneliese pudiera expiar los demonios de los demás, los pecados de los demás. Dijo que no lamentaba la muerte de su hija porque estaba convencida de que no había otro curso de acción. El juicio de Anneliese Mitchell se convirtió en un gran espectáculo mediático, y los sacerdotes alemanes se sintieron avergonzados de estar asociados con lo que consideraban prácticas pasadas de moda. Especialmente el hecho de que el rito de exorcismo utilizado en Anneliese se remontaba a 1614. Muchos dentro de la iglesia alemana hicieron un esfuerzo concertado para modernizar las reglas de la iglesia con respecto a los exorcismos. Los obispos y teólogos alemanes formaron una comisión para revisar las prácticas de la iglesia y en 1984 solicitaron al Vaticano que reformara su enfoque sobre este mismo. En los años transcurridos desde el juicio de Anneliese Mitchell, la muerte de la joven ha seguido rondando la ciudad de Klingenberg. Los residentes de la ciudad están avergonzados y prefieren no hablar de ello. Incluso, los peregrinos llegan a la ciudad para visitar la tumba de Anneliese. Todo lo que es interesante sostiene que estos peregrinos ven a Anneliese como un contraataque simbólico al creciente secularismo de las interpretaciones modernas de la Biblia, que niegan lo que sienten que son verdades profundas y milagrosas. Algunos peregrinos creen que la tumba de Anneliese puede purificar las almas, una creencia que probablemente complacería a Anneliese, quien sentía con tanta fuerza que su muerte expiaría los pecados de los demás. Para algunos, Anneliese Mitchell es una especie de santa no oficial. Algunos querían la canonización de Anneliese, pero de hecho, se me hace raro, la verdad, que no la hayan solicitado y conseguido. En la película, no sé qué les piden. Al terminar la película mencionan que los padres o sea, los curas, pues, y los padres de Anneliese, o sea, los 4 sacerdotes. querían pelear porque se canonizara Anneliese, pero muchos lo consideraron como una manera de justificar un homicidio. Hasta la fecha no ha procedido y esperamos que no lo haga, porque sería una forma de decir, ven, ella se sacrificó para ser una santa, sigan su ejemplo, cuando no. Actualmente los autobuses de peregrinos todavía llegan en masa a la tumba de Anneliese, donde aquellos que se sienten fuera de la corriente religiosa principal se reúnen para rezar, cantar canciones y dejar notas a Anneliese pidiendo ayuda de la misma manera que se podría pedir a un santo. El número de visitantes solo aumentó después del lanzamiento de las películas inspiradas en su historia. La más popular, El exorcismo de Emily Rose. ¿Llegaste a ver esa película? Yo nunca la vi. No la vi, de hecho, la razón por la que estamos hablando en este caso es porque mi hermana la vio y justo lo acabó cuando yo llegué a la casa de trabajar y me dijo, pinche padre, hijo de... Le empezó a meter la madre, dijo, ¿cómo que la quieres canonizar? Y ya me platicó pues que básicamente la película, dejando de lado que estaba ligeramente aburrida. Según yo se enfocaba mucho en el juicio, en el juicio, ¿no? Ajá. Pero básicamente, pues lo dejan todo al aire y es como de, es que ustedes no creen, pero ella estaba poseída. Y pues quieren, como que la película al final da un deje de que es que Anneliese hizo lo correcto. Como que lo correcto, estar enfermo y dejarse morir, ¿no? Pues sí, mi hermana estaba muy furiosa y por eso pues me dio la curiosidad, ¿no? Pero igual no es una película que me muera por ver. La madre de Anneliese dijo en 2005, aún viviendo en la casa donde murió su hija, décadas después y al alcance de la vista de la tumba de su hija, que tenía una oración que repetiría a los visitantes para que la dijeran todos los días, agradeciendo a Dios que el sacrificio de Anneliese mostrara a los jóvenes pecadores cómo pueden dedicar sus vidas a la voluntad de Dios. Señora, chinga su madre. Todavía están vivos, supongo, ¿no? Esto fue en 2005. Ya no sé si 16 años después todavía sigan, pero... Pues de hecho todo el caso, o sea, el caso como tal no tiene tanto tiempo, o sea, estamos hablando de los 70s. Y pues es que sí, o sea, ¿cómo pudo pasar todo esto?
¿Cómo dejaron que... O sea, ¿cómo puedes ver que tu hija está mentalmente grave y no hacer nada? Inclusive, o sea, como les digo, todo esto es en gran parte narrado por la propia familia. Entonces, también a mí sí me suena un poco falso eso de, es que nosotros queremos buscarle más ayuda, pero ella dijo que no. Y le creemos. Ella dice que está bien y yo le creo. Y, o sea, es que independientemente de... O sea, el hecho de un exorcismo o lo que sea, ¿no? Que pues, digo, habrá quienes crean en que sí es posible que un demonio posea a una persona y que los exorcismos funcionan y todo eso. O sea, es que independientemente de eso, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo, en qué momento deciden sí está bien, vamos a dejarla, está bien que no coma y que no beba y que pese 30 kilos? Es impactante. De hecho, yo no he visto los videos, pero sí he visto las imágenes y en el se ve... Sí, yo hice imágenes solamente también. Y claro, o sea, tú puedes decir, es que se ve demoníaca. Pues, ¿cómo no se va a ver demoníaca? O sea, casi muerta. O sea, su índice de masa corporal está por los suelos. Tenía unas ojeras que le llegaban al cachete. O sea, ¿cómo no quieres que una niña que estás... O sea, imagínate que te aten a una cama, a una silla, 4 horas, 2 veces a la semana, a que un grupo de extraños te esté gritando y te esté lanzando cosas y... No, o sea, y luego aparte de su estado mental ya estaba de por sí muy deteriorado. Y honestamente no me considero particularmente creyente, pero siempre me han dado miedo los exorcismos y los demonios y todo eso, porque siento que pues que dentro de todo eso sí puedes encontrarte cosas bastante macabras y son cosas que yo no quiero encontrar. Pero aún así, o sea, esto fue un circo, esto ni siquiera fue como un exorcismo típico, ¿no? Donde, es que se está muriendo y se está retorciendo y le echó agua bendita y grita. No, o sea, esta era una niña que estaba sufriendo, que tenía problemas mentales y que durante 9 meses la sometieron a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Y no funcionaba. ¿Por qué creen que no funcionaba? Y digo, a lo mejor también el hecho de que lo que tenía diagnosticado principalmente era epilepsia, que como tal no es una enfermedad que te impida tomar decisiones. O sea, creo que también esa parte es a lo mejor un poquito complicada, ¿no? O sea, el hecho de que los padres a lo mejor, digo, tampoco se sabe que hayan hecho el intento, pero como que a lo mejor decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, mi hija no quiere, pero pues evidentemente no está bien y aunque no quiera, pues tenemos que darle un tratamiento. O sea, yéndonos antes de los exorcismos, ¿o no? O cuando recién iban a iniciar, ¿no? Que según ellos, que sí le iban a conseguir tratamiento psiquiátrico y ella dijo que no. Y digo, a lo mejor el hecho de ser epilepsia, pues sí es como un poquito complicado tratar de solicitar que ese tipo de decisiones la tomen los padres en lugar de la persona como tal. ¿Cómo se les dice? Que no son como mentalmente competentes. Ajá. O sea, en el caso de ser epilepsia, pues a lo mejor no es como que lo más fácil, ¿no? Conseguir privilegio, se podría decir, o permiso. Sí. Conseguir ese permiso, ¿no? Pero pues tampoco se ve que lo hayan intentado conseguir en algún momento. Y perdón si soy muy prejuiciosa, pero son 2 personas que, por su religión, aparentemente dejaron morir a su primer hijo. O sea, fue como de... era un bastardo y a los ojos de Dios eso está súper mal. Y entonces yo me tengo que sentir avergonzada de él y de repente se enferma y lo único que se hace es que el niño se muere. Entonces ya me dieron a entender que como padres no son los padres del año y no son los padres más amorosos ni preocupados por sus niños. Y aparte ellos fueron los que le metieron la idea a Annalise de que sufrir es bueno porque si sufres ayudas a los demás a redimir sus pecados y haces feliz a Dios. Entonces, ¿cómo no quieren que ella, una niña que desde chiquita, desde la cuna le enseñaron eso, que le llevaban al tren a dormirse en el suelo, a pasar frío, a pasar incomodidad, porque pues pobrecitos drogadictos necesitan quien expíe sus pecados? O sea, ¿cómo no quieres que una niña que ya creció y que tuvo el infortunio, ¿no?, de tener esta enfermedad mental, pensar de esa manera y tomar esas decisiones extremas? O sea, ¿cómo quieres que la niña haya pensado diferente? Y es que incluso a lo mejor a este punto, cuando ella decide morir por los pecados de los demás, a lo mejor incluso para ellos era un orgullo. Ajá. El hecho de que haya decidido
hacer esto, ¿no? Sí, o sea, precisamente por eso dices, o sea, ¿cómo es posible que nunca hayan intentado así como decir, no, pues es que mija, tú no puedes decidir, o sea, tú estás loca, con todo respeto, pero no estás bien? Entonces, es eso, o sea, ellos se sentían felices de decir, es que mi niña va a ser la nueva Jesucristo, va a sufrir, ¿no? Va a morir para expiar a los demás, qué orgullo, qué felicidad. Y luego aparte estaban estos dos sacerdotes diciendo, no, así es que los demonios se le están acabando. Cuando un doctor te está diciendo, no chingues, lo que tienes es hambre, lo que tienes gastritis en su úlcera, o sea, no... Sí, ya. Lo que tienes una deshidratación cabroncísima, lo que tienes... O sea, una desnutrición muy grave. Pero pues Dios los hace y ellos se juntan. Se juntaron 4 extremistas y una niña que fue criada para tener esos pensamientos. Pues claro que todo terminó de esa manera. Y aunque de alguna manera puedo decir que hasta cierto punto respeto lo que pensaba Anneliese, porque finalmente era su creencia, era su religión. Sí me parece que no hubo una intervención de alguien lógico, ¿no? De alguien que dijera, es neta que nadie va a hacer nada. Sí, o sea, es que ella fue totalmente la víctima, aunque aparentemente ella decidiera, ¿no? Sí, pero lo decidió por la crianza tan culera que le dieron. Sí, o sea, fue una víctima todo el tiempo. Entonces, pues, digo, y aparte de todo que ni siquiera hubo como que un castigo de verdad para No, y ellos estaban diciendo, castíguenme, pero yo hice lo correcto. Yo los estoy salvando. Y es que a veces también dices, bueno, al final dejaron que se muriera, pero tampoco es como que mataron a alguien directamente, ¿no? No es como de que no, es que si quedan como en el caso de otros asesinos de asesinos más bien que hemos mencionado, que a veces dices, ¿cómo este güey no lo metieron a la cárcel? O qué bueno que lo metieron a la cárcel porque si no va a buscar más víctimas, o porque está loco, porque va a matar más gente, o no sé qué. Pero nadie te dice que igual los padres no se van a de repente un día deschavetar también y decir como de, oye, ¿sabes qué? Esta niña está rara o no sé qué, y a lo mejor como que tratar de intervenir, ¿no? Uh-huh. Y de hacer una segunda Anneliese. O sea, siento que igual... Es que no sé, o sea, no sé si incluso haya un punto en el que legalmente se puede decir como que una persona al ser tan fanática puede llegar a ser peligrosa. O sea, y como que igual legalmente como que hubiera algún no sé, o sea, algo que dijera, ¿sabes qué? O sea, de esto no está bien, o sea, tienes derecho a pensar en lo que quieras, pero, o sea, llegar a un punto en el que dejas morir a tu hija. Es que o sea, sí hay esos puntos. De hecho me acordé de algo, pero no sé si sea bueno mencionarlo. Pero lamentablemente entra del libre albedrío y tu libertad de religión. Uh-huh. Entonces, ahí dicen, es que mientras no le hagas daño a nadie. Y Anneliese fue una decisión que ella tomó, pues sí, pero está muy complicado meterte en eso legalmente. Digo, o sea, y al final, pues sí, de lo que los acusaron fue de negligencia, ¿no? Que evidentemente, pues sí. No fue homicidio en primer grado, ajá, porque claramente no lo fue, pero sí fue como estaban viendo la morrita toda flaca, toda triste, que obviamente iba a terminar muriendo de inanición. Y no hicieron nada. Al contrario, la alentaron a que lo hiciera, porque así iba a salvar al mundo. Así iba a salvar a los pecadores. Es una historia muy triste. Lo que a mí me podría quedar de consuelo es que Anneliese no fue obligada. Yo sé que no estaban las facultades mentales para hacerlo, pero al menos pues sí. A mí me daría un poco de consuelo saber que Anneliese estaba dentro de lo que cabe feliz. Ajá, de sí. Saber que lo que estaba haciendo ella creía genuinamente que iba a servir de algo. Uh-huh. Igual nosotros podemos burlarnos o podemos decir que ni de tu muerte no va a causar nada más que pues, tu propia muerte, tal cual, el fin de tu existencia. Pero finalmente sí, ella estaba tranquila y feliz. A mí eso me da un poco de consuelo. Decir que, porque hay casos en donde los obligan. Sí, donde ahí sí las agarran y no, es que tú tienes que salvar al mundo y es así como de, no, es que yo quiero vivir. Anneliese no, Anneliese fue la excepción en ese caso. Uh-huh. Ella sí estaba entregada a su religión y al menos a mí eso me tranquiliza un poquito. Pues sí. De no sentirme tan emperrada como de decir, ella quería vivir, ella quería tratamiento, ella quería algo y se lo negaron. Así es. Ahí sí ya estaría emperradísima. Pues sí, es cierto. Al menos ella decidió, entre comillas, en sus...
No, o sea, independientemente de que ella tuviera problemas con sus facultades mentales, que claramente los tenía porque pues tenía un problema en el cerebro, pues fue criada así. Entonces, de alguna manera sí fue su decisión. Lamentablemente no tuvo una crianza que la apoyara a buscar alternativas o a pensar diferente o a cuestionar la religión o lo que sea. Pero al final sí fue su decisión. Y si ella murió feliz, entonces, pues bueno, ojalá Anneliese esté en un buen lugar. Si es que existe un buen lugar, espero. Y pues llegamos al final de este episodio. Ya saben, pues cuéntenos qué les pareció esta historia. Obviamente seguro la mayoría ya la conocía. Díganos también si ustedes tienen algún dato diferente, que seguramente también debe haber algunos. En esta ocasión quiero... Bueno, como siempre les dejamos las fuentes de donde sacamos todo esto. Lo que nosotros les sacamos de leer es básicamente un fragmento de un artículo extremadamente bueno que les vamos a dejar en la descripción, porque de verdad léanlo. Se llama The Truth Behind the Exorcisms of Anneliese Michel. Si no saben inglés, está traductor, y si no, de todos modos no requiere de gran nivel. Es muy completo. Lo que nosotros leímos es un fragmento porque ese artículo habla incluso de lo que son los exorcismos, de cuáles son las repercusiones a nivel cultural que tuvo la historia de Anneliese. Es un análisis bastante profundo acerca de pues del contexto del momento y del impacto que tuvo con los exorcismos siguientes y todo. La verdad está súper chidísimo. Está muy completo, está muy largo. Fue escrito por Benito Sereno en el 2019 para la página Grunge. Y pues como siempre pues se los vamos a dejar. Si tienen la oportunidad, no le tengan miedo al inglés, si no pues está Google. Pero la verdad es que vale mucho la pena leerlo. Yo estaba fascinada y estaba enojada. Estaba feliz y enojada. Sobre todo si les gustan los exorcismos, pues sí, debe ser. Lo van a disfrutar bastante, supongo. O sea, si te explica desde un inicio todo lo que es un exorcismo y todo eso, o sea, suena bastante interesante. Explica más que nada el contexto de lo que fue Anneliese y de lo que vino después y todas las ideologías que se tienen. Pero es muy bueno, es muy interesante. Así que échense una vueltita por ahí. Y bueno, recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, aunque ya no volvimos a subir nada, pero pues igual. Ahí tengo un par de libros para reseñar. Uh-huh. Y pues Efren algún día algo chistoso en TikTok, no sé. No sé, un día 10 likes y lo pongo a bailar. No, un tren de TikTok. ¿Por qué querrían ver eso? Recuerden que también estamos en Facebook, en Instagram, seguirnos en Spotify, suscribirse en YouTube. Y gracias por tenernos paciencia. Ay, sí, muy importante. Muchas gracias. Nos perdimos un mes. ¿Por qué nos perdimos? Pues no sé, teníamos cosas que hacer. A mí me operaron. Ah, bueno, sí, ahí me lo operaron. Me arrancaron las muelas. Y fue muy doloroso y muy pesado. Sí, es cierto. De hecho, cuando me dijo que le iban a hacer las muelas, dije, pues está bien. Y así, y, no es la gran cosa, no sé qué. Pero después, ¿quieres platicarles eso? No, ya no me acuerdo exacto. O sea, solo recuerdo que fue como que súper feo, ¿no? Todo lo que tuviste que pasar esos días. Si quieren saber detalles mórbidos. No, me sacaron las muelas, pero la anestesia no me estaba haciendo efecto. Y las muelas las tenía súper arraigadas a la carne. Las jalaban y se regresaban. Fue un proceso de 3 horas. Terminé con la mandíbula hecha polvo. Me dolía existir. Y para acabarla de fregar, me pusieron mi segunda dosis de Pfizer. Ya estamos vacunados los dos. Y aparte de que me pusieron la segunda dosis de Pfizer, para ponérmela tuve que caminar hacia el auditorio a las 4 de la tarde hacia un solecito bonito. Y aparte estaba súper medicada, entonces sí, fueron 2 semanas muy difíciles para mí. Pero estoy viva. Sí, ya aquí seguimos, pero sí, de hecho, ya me acordé, ahí fue como de algunas de las semanas en las que no grabamos. Después, la semana pasada pues fue, o sea, este día, hoy es 7 de noviembre, el día que estamos grabando esto. La semana pasada pues fue Halloween, entonces también pues Efren andaba crudo. Estaba crudo, no es cierto, está crudo, pero pues sí estaba cansado. Y una semana antes de eso fuimos a Selva Mágica, porque pues como ya habían escuchado que planeábamos ir a Six Flags, y al final pensamos que no se iba a hacer nada de lo del terror, de lo del Festival de Terror. Y al final sí se hizo, pero ya no tenemos dinero. Ya no tenemos dinero. Entonces al final fue como de bueno, al menos podemos ir a Selva Mágica. Y pues fuimos, estuvo divertido, aunque la verdad es que está
hacen falta muchos juegos ahí. Muchos juegos están cerrados por el COVID, por mantenimiento, Por mantenimiento, sobre todo, que eso pasa desde siempre. Ajá. Pero igual, también queríamos grabar algo ahí en Selva Mágica, hacer un mini blog. Pero pues se nos olvidó y no sé. Sí, no estamos acostumbrados a hacer este tipo de contenido. Y pues que la verdad es que tampoco había como que mucho que hacer realmente en Selva Mágica. Entonces esperamos el siguiente año o pronto algún día así poder ir a Six Flags. Al Six Flags. Preferentemente el siguiente año porque pues sería para Festival de Terror y pues ustedes están aquí por cosas de ese tipo. Entonces igual aunque vayamos a divertirnos, creo que eso no les importa. Eso fue todo de nuestra parte esta semana, transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Yvette Padilla. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Buenas noches.